todos. Muchas gracias por acompañarnos en la mesa 2 del primer día del Congreso Internacional Feminismo y Marxismo. Esta mesa se titula Análisis Feminista Marxista del Trabajo y es realmente para mí un honor poder presidir esta mesa acompañada de grandes figuras de la UNAM y del pensamiento académico de este país. La primera intervención por parte de la doctora Ana María Martínez de la Escalera, que nos hablará sobre el trabajo de las mujeres en cuestión, y antes de darle la palabra voy a leer una breve semblanza de la doctora. Ana María Martínez de la Escalera es doctora, maestra y licenciada en Filosofía por la UNAM, trabaja desde la teoría crítica contemporánea sobre campos como la estética y el arte y el género. Además coordina un seminario interdisciplinario de investigación llamado Alteridades y Exclusiones desde 2004 y estos seminarios se dan en diversas dependencias de la Universidad Nacional. Ha publicado libros propios y colectivos, así como capítulos y artículos sobre su campo de conocimiento. Además, ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Entre sus publicaciones destacan Interpretar en Filosofía, Estrategias de Resistencia, Feminicidio, Actas de Denuncia y Controversia y Alteridad y Discusiones. Además, Alteridad y Discusiones, vocabulario para el debate social y político. Muchísimas gracias, profesora. Bueno, primero muchas gracias por la presentación y también por poder estar presente en esta mesa. Como siempre me tardo mucho en leer, voy directamente al asunto. Hay una primera parte del texto que he dejado fuera. En esa primera parte me preguntaba sobre las relaciones en general entre marxismo y feminismo y encontraba que había dos vertientes muy de manera general y amplia. Una de ellas va a sostener que ciertas posturas feministas han notado el carácter de este pensamiento, sobre todo sobre el concepto de trabajo, este carácter que entra como en contradicción con el pensamiento marxista y después de plantearlo, la siguiente parte del trabajo yo adopto otra postura. En esta postura, es desde esta otra postura que voy a leer una serie de notas. Entonces, podemos sostener que la exclusión del pensamiento de las mujeres y de la práctica en relación con el trabajo no es constitutiva del pensamiento marxista, sino histórica, y por lo tanto, en tanto histórica es transformada. Por lo tanto, tendríamos que referirnos a las relaciones tensionales de la producción de valor y de sentido del pensamiento de las mujeres sobre las mujeres y su decisión de dialogar con otros pensamientos anticapitalistas. Respecto a la problemática de las relaciones tensionales entre ambos objetos, resulta pertinente preguntarnos para qué y con qué efectos. Sobre todo, con qué efectos políticos, pero también epistémicos, y sobre los modos de sujetación y de desujeción emancipadora de las mujeres. Frente a cierto dogmatismo marxista que anda siempre reconstituyendo figuras de liderazgo, por ejemplo el mejor lector de Marx, cuyos efectos son autoritarios, excluyentes de sujeción y de dominación, privilegiando unas esferas de la práctica sobre otras, la crítica feminista, desde el saber insubordinado de las mujeres, desujeta y desinvisibiliza, da nombre y ofrece elementos teórico-políticos para comprender, explicar, describir y hacer todo lo que el discurso permite transformar mediante una contribución crítica al pensamiento de la liberación. Ahora sí, quisiéramos defender que en la actualidad el feminismo filosófico debe promover el debate comunitario con el marxismo, aunque no de manera excluyente. Y me refiero no de manera excluyente, pues ahí está el pensamiento descolonial latinoamericano, que se nos presenta como un interlocutor a tomar en cuenta, entre otros, y la propia interlocución entre los varios feminismos existentes. Y es precisamente, como sostuvo Rosa Luxemburgo, la cuestión de la acumulación
por reproducción expandida del capital, la etapa del imperialismo, lo que vuelve necesario el pensamiento descolonial latinoamericano y la perspectiva de las mujeres, desde esta lectura luxemburguista. De hecho, mi texto rinde un homenaje al pensamiento de Rosa Luxemburgo, que como saben se cumplen años de su asesinato. La interlocución es una medida de defensa y una política anticapitalista, y de forma específica un llamado a sostener una comunidad de debate permanente al interior de las comunidades feministas, activistas y de academia contra el feminismo anticomunitario, hegemónico, que privilegia figuras individuales de liderazgo sobre los colectivos en debates internacionales. De ahí que tengamos que defender una postura crítica para dejar entrar el pensamiento contemporáneo. En ese marco delineado a grandes rasgos, quisiéramos ubicar y articular la cuestión del trabajo. Como dijo Lange, la importancia de Marx reside en haber hecho del trabajo una relación social bajo el modo capitalista de producción. Así, voy a traducir muy rápidamente, la ruptura radical de Marx con la ciencia política económica consiste justamente en haber sentado las bases para que apareciera un específico nuevo objeto de investigación bajo el modo de producción capitalista. Y este nuevo objeto es la forma social del trabajo. En el capital y en los elementos fundamentales es el trabajo en general o trabajo abstracto el que produce valor, distinguiendo este trabajo de aquel que produce mercancías y que es llamado concreto, distinguiéndolo también de la esfera de la reproducción de los vivientes y el cuidado de los mismos, sobre todo si estos vivientes son obreros. Lange escribe al respecto que es precisamente esta distinción introducida por Marx la que lo distingue de la economía política anterior a él. Es la distinción, dice, y la estoy traduciendo, entre trabajo abstracto y trabajo concreto, en donde reside la distinción crucial crítica que aclara el camino para una crítica radical de las relaciones del capitalismo, sus relaciones de producción y sobre todo su representación, su autorrepresentación invertida. Es decir, introduce, además de la cuestión anterior sobre el trabajo abstracto como punto de vista crítico en Marx, la cuestión del fetichismo, como recuerdan todos aquellos que son buenos lectores de Marx. Es la autointerpretación o autorrepresentación de las relaciones de producción, es decir, el fetichismo o el ejercicio ideológico en general, la que invisibiliza y da una visión invertida de las mismas, naturalizando la reproducción de los vivientes a partir de la pareja naturaleza-historia, por un lado, e invisibilizando las marcas del trabajo, la firma del trabajo y de las fuerzas productivas en las mercancías y en la producción misma del valor. Por lo visto, el trabajo de reproducción de la vida, distinto del carácter abstracto, operación de desespecificación del trabajo en general y del trabajo concreto, este sí está cargado de múltiples determinaciones, al ser obviado por la producción capitalista, es ubicado y significado como un dado antropológico sin historia y eterno, por la misma producción capitalista. No solo es minimizado, naturalizado, dado por hecho incluso por el propio objeto crítico de Marx, y esto es lo importante, esto no solo tiene lugar en la producción misma del capitalismo, esta desespecificación del trabajo, un trabajo abstracto, sin marcas general, sino que esto aparece también, y esto es lo problemático, en el propio objeto crítico de Marx, que cuando aparece la noción de trabajo, aparece también, sobre todo trabajo en general, separado, no tomado en cuenta, otro tipo de trabajo específico que es introducido como trabajo natural. Es desde ahí, desde donde el feminismo, ante esta falta, no en la reproducción capitalista del capital, sino en los textos críticos de Marx,
Es desde ahí, desde donde el feminismo marxista intenta repensar la noción de trabajo, la práctica misma del trabajo, la instancia de la reproducción de los vivientes y de la reproducción de la vida, por ejemplo, el trabajo de cuidados, empezando por cómo tienen lugar sus efectos de invisibilización, que son muchos más que la ausencia de remuneración. Repensar quiere decir, de manera decisiva, incluir lo que ha sido excluido, y ello siempre reporta alteraciones significativas, devenires tensionales de sentido. En principio, por la introducción de un vocabulario crítico que debe articularse a un ya viejo vocabulario que ve así modificado o diferenciado los vínculos teóricos o estructurales entre los conceptos y las categorías propiamente marxistas. Por ejemplo, la reproducción del capital ya había sido pensada como una instancia importante en el siglo XX, solo que una vez más había dejado fuera la reproducción de la vida y la reproducción de los vivientes como una condición de posibilidad muy determinada. Ahora bien, si esa reproducción no es biológica o su clave de inteligibilidad no está en la biología, ¿dónde está? Pese a que el capitalismo ha invisibilizado la reproducción, ha ejercido continuamente y a la vez presiones sobre la misma, presiones ideológicas a través de los aparatos ideológicos de Estado, como señaló Althusser en su momento, en particular mediante una configuración que para el activismo feminista, para el activismo marxista feminista y simplemente para el feminismo marxista resulta muy importante. Es la figura de la familia. Y por supuesto su figura moderna y contemporánea. Además de, a través de tecnologías, por ejemplo en laboratorios, reproducción asistida, etc., y mediante políticas públicas y jurídico-políticas. Esta aportación, es decir, este seleccionar por parte del modo de producción capitalista lo que resulta útil a la reproducción del capitalismo, incluyendo de manera muy decisiva la acumulación de capital, y Federici ha estudiado esto con cuidado, desalentar aquello a la vez que no le reporta beneficios y combatir lo que les resulta peligroso, por ejemplo la disolución de la familia patriarcal y entrada de relaciones de solidaridad y apoyo no estructuradas desde la pareja más allá de la propiedad. Entonces esto que no le reporta beneficios es desalentado, como los ejemplos que acabo de señalar, es para el modo de producción capitalista una actividad constante y permanente de la esfera jurídico-política y de la práctica ideológica. Es ahí, en ciertos aparatos, en ciertas instituciones y a través de ciertas políticas públicas que se desalienta y se selecciona todo aquello que establece una relación entre el capitalismo por una parte y el patriarcado por otra. Esto requiere de una lectura más fina. Como no tengo tiempo, voy a seguir adelante. Sin duda, esto ya lo argumentaba, por ejemplo, Simone de Beauvoir. Sin reproducción de la vida, es decir, sin reproducción de la mano de obra en general, y en tanto que tal, y esto es importante, porque el feminismo marxista no deja de estar insistiendo que esta reproducción de los vivientes no es de cualquier tipo de viviente, sino la clase obrera. Es decir, en el marco de la reproducción del capitalismo y sus relaciones de producción y relaciones sociales y políticas, sin todo esto no sería posible la producción del capital, de las mercancías y su circulación. Insistamos en desalentar la confusión entre la noción de reproducción de la vida y la de reproducción del capital, porque en el siglo pasado se han escrito infinidad, diría yo, de textos que están preocupados por la esfera de la reproducción, en el entendido, o era lo que se sostenía en el siglo pasado, de que los marxistas en general se habían preocupado por la producción exactamente en la misma medida que lo había hecho Marx, por ejemplo, o Engels, o el propio Lenin, pero habían dejado fuera la instancia de la reproducción del capital. Sin embargo, aquí lo importante es que tenemos que evitar la confusión, ¿sí?,
el no encontrar diferencias fundamentales entre lo que sería la reproducción del capital y la reproducción de la vida por una parte y la reproducción de los vivientes por otra, pues pertenecen a ámbitos y perspectivas críticas diferentes, no necesariamente antagónicas. La primera es política, la segunda económica. Esto a grandes rasgos. Luego hay cruces entre ellas, pero primero alentamos el hecho de que vamos a distinguir, no oponer, y luego vamos a pensar seriamente en sus cruces. En este sentido, como veremos a continuación, que ya no me va a dar tiempo, por supuesto, la reproducción de los vivientes y entre ellos de la fuerza de trabajo tiene lugar al interior de la familia, patriarcal, heterosexual, heteronormativa, reforzada por el capitalismo, y por lo tanto es política a la manera jurídico-política y vertical. La familia no es una espacialidad cerrada, aunque sí ocupada por relaciones políticas tensionales y contradictorias. Y gracias a la lucha de las mujeres, se caracteriza hoy por ser un territorio de entrada y salida de máquinas de lucha, sexogenéricas, pero no exclusivamente. Es conveniente, dada la importancia de la lucha al interior de la familia, el no hacer depender la descripción del funcionamiento de la familia, su valor y sentido, de un origen en el tiempo cronológico, en una supuesta historia de Occidente, porque ahí, en el pasado, no recibe su fuerza de configuración de las relaciones sociales y de los modos de subjetividad contemporáneos, sino en su reactivación constante por las relaciones sociales capitalistas. Resumamos hasta aquí: el trabajo de las mujeres en la esfera de la reproducción de los vivientes, no exclusivamente la fuerza de trabajo, se nos aparece, y recuerden, toda aparición es fantasmagórica, producto de la relación invertida con las relaciones sociales. Se nos aparece, por lo tanto, ideológicamente hipertrofiado. Por ejemplo, la figura estereotipada y vilipendiada a la vez de la madre, y a la vez inversamente invisibilizada su pertenencia, es decir, su servidumbre al ámbito familiar, jerárquico, autoritario y falocéntrico. Escribe Bhattacharya, y la cito: la familia obrera es el lugar donde se reproduce la fuerza de trabajo o de la clase obrera como un todo. Y esa familia sexogenérica, hasta aquí la cita, está, y esto es lo que ella nos dice, racializada, por lo menos no en este texto, está racializada, además de jerarquizada por relaciones de dominación patriarcales, que en el caso de Latinoamérica adquieren marcas y firmas muy particulares. El enclave familiar ha sido reapropiado y reactivado, quedando con lo necesario, excluyendo lo demás, por el modo de producción. No es anterior, no es tradicional y cultural, ni exterior, natural, ideológico a las relaciones de producción. Es un efecto de reactivación de ellas, sus marcas o rasgos culturales, lingüísticos, étnicos y raciales. En cierto sentido, se trata de una acumulación permanente de fuerza de trabajo racializada, concreta y a la vez generalizada. Como lo argumenta Federici, la cito, el diferencial de poder entre mujeres y hombres en la sociedad capitalista no podría atribuirse a la irrelevancia del trabajo doméstico para la acumulación capitalista, lo que venía desmentida por las reglas estrictas que gobernaban la vida de las mujeres, ni a la supervivencia de esquemas culturales atemporales. Por el contrario, debía interpretarse como el efecto de un sistema social de producción que no reconoce la producción y la reproducción del trabajo como una actividad socioeconómica y como una fuente de acumulación del capital, y en cambio la mistifica, estos son términos de Federici, como un recurso natural o un servicio personal, al mismo que saca provecho de la condición no asalariada del trabajo involucrado. Hasta aquí la cita de Federici. El estatuto de la familia obrera es fetichista. Sin embargo, su carácter racializado en Latinoamérica no puede explicarse completamente por el fetichismo, sino por la acumulación permanente. Aleguemos que el trabajo de reproducción de los vivientes, y yo me pregunto si no deberíamos más bien enunciar este trabajo como efectos biopolíticos, como una biopolítica, más allá de la terminología de Marx, que interesa a ciertos feminismos, sin embargo no debe confundirse con el trabajo de las mujeres. ¿Sí? Hay un trabajo que es el trabajo de reproducción de los vivientes, pero hay un trabajo que es mayor, es más amplio, que es el trabajo de las mujeres, aunque aún la misma Federici en momentos parece haberlo confundido. El trabajo no pagado, más bien no asalariado por su parte, tiene lugar en la esfera de la reproducción de la vida y no únicamente la de los vivientes,
suficientes, pero es descrito como trabajo invisible, como trabajo fantasma. Sin duda distinguir nuestro poner, pero la distinción nos reserva la posibilidad de una caracterización mucho más precisa de lo que tiene lugar como efecto de procesos en cada uno de esos dominios y sus posibilidades diversas, y esto es lo que nos interesa o debe interesar al feminismo marxista, sus posibilidades diversas de rebeldía e insumisión, porque es desde la resistencia que el feminismo deriva su postura crítica ante el marxismo y ante la interlocución con otros interlocutores. Uno podría ser el pensamiento decolonial no feminista, pero también otros feminismos, sobre todo del norte global, cuyo interés es justamente no ser comunitario. Cuando lo que nos interesa a nosotros es señalar en estos dominios que he diferenciado el carácter latinoamericano, no para volver local un pensamiento que debería ser global, pensando en función de una internacional feminista, ¿sí?, sino más bien para señalar como las marcas de 500 años de la colonialidad que no cesa, ha permitido una reunión distinta entre la configuración de la familia, por todas las vicisitudes que ha pasado durante la colonia hasta el momento presente, y de una manera abstracta la familia como aparato ideológico de Estado, como aparato de Estado, por una parte, y por otra parte la manera como eso ha marcado e influido en lo que llamamos trabajo en general de las mujeres. ¿Y por qué debemos distinguirlo del trabajo en general? O sea, negarnos a aceptar que hay trabajo en general, aun cuando haya sido planteado y llevado a cabo como efecto en el modo de reproducción capitalista, y señalar cómo ahí esa historia particular ha incidido y nos obliga a repensar con cuidado, aunque al final decidamos dejar eso un poco fuera de nuestro análisis, pero insistir, está el trabajo de las mujeres, está el trabajo de cuidados, está el trabajo de reproducción de la vida, que conviene que lo distingamos, pero siempre tomando en cuenta que la espacialidad, y recuerden que espacialidad es relaciones y relaciones tensionales y conflictivas, es en esa espacialidad de la familia donde tiene lugar la diferenciación, y es desde ahí, desde donde arranca la rebeldía. Y como ya me pasé a cabo y dejo sin leer otras páginas, perdón, y eso que leí muy rápido, gracias. 30 segundos, estuvo muy bien medido, ¿verdad? Qué lástima. Bueno, muchísimas gracias, Ana María. Ahora vamos a continuar con la segunda intervención en esta mesa. Tenemos a Ana María Ana Miranda Mora, de la Facultad de Filosofía de la UNAM, va a presentar una ponencia que se titula El trabajo femenino y sus principales debates. Les digo rápidamente quién es Ana. Ella es doctorante del programa de posgrado de Filosofía Política de la UNAM, con una maestría en la licenciatura en Filosofía también por la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad. Es profesora de Ética, la licenciatura de Filosofía de la Facultad. Y sus líneas de investigación son teoría crítica, idealismo alemán, filosofía del Estado, teoría sobre la violencia, feminismos. Muchas gracias, Arnelis. Bueno, para los que han estado todo el día aquí, parece que está muy repetitivo, pero justo el día de hoy nos dedicamos al tema del trabajo. Mañana va a ser el tema sobre nuevos movimientos sociales. Entonces, ya después de que la doctora hizo una gran exposición del tema del trabajo reproductivo, creo que va a sonar un poco repetitivo en mi primera parte, pero después voy a pasar al tema del trabajo de los cuidados, para último cuestionar qué tan pertinente es seguir trabajando con los conceptos y las herramientas que Marx nos dio, a la luz de los estudios latinoamericanos que han sido más estudios de campo. Y me voy a centrar un poco en el caso de las condiciones de explotación, desigualdad, discriminación, falta de reconocimiento, imaginación que caracterizan el trabajo realizado por mujeres
Es contemporáneamente uno de los principales temas que han desencadenado procesos de movilización feminista con manifestaciones masivas y que se encuentra en el centro de la huelga internacional feminista. Es por ello que consideramos fundamental analizar para los debates actuales los principales fundamentos del feminismo marxista. Para ello, revisaremos brevemente el debate sobre el trabajo productivo y reproductivo al interior del feminismo marxista de los 70. Después mostraremos cómo este debate se conecta con la actual crisis de los cuidados en su formulación europeo-inglesa y de qué modo se abordan los estudios latinoamericanos. Por último, nos preguntamos por la pertinencia de la teoría de la reproducción social como teoría crítica del capitalismo neoliberal contemporáneo y como marco conceptual de las actuales luchas feministas transnacionales. La pregunta que recorre este ensayo podría formularse del siguiente modo: ¿sigue siendo pertinente contemporáneamente el marco conceptual marxista para pensar y transformar las condiciones de trabajo de las mujeres? Y paso a la primera parte: trabajo productivo y reproductivo. En la búsqueda de una teoría capaz de explicar las fuentes de la opresión femenina desde una perspectiva de clase, las feministas marxistas encontraron en la teoría económica política de Marx un marco conceptual para debatir el trabajo y la producción de valor. El debate sobre el trabajo de las mujeres sostiene que el trabajo no remunerado de la mujer en el hogar, es decir, de la reproducción de la fuerza de trabajo, cuestiona no solo la naturaleza del trabajo doméstico, sino del capitalismo. Se trata de mostrar la importancia del trabajo reproductivo para la acumulación del capital y la formación histórica de las relaciones de género. La segregación por género entre el trabajo remunerado y no remunerado ha resultado en la identificación de ciertas formas de trabajo con el género femenino. Así, por ejemplo, el trabajo doméstico históricamente asignado a las mujeres constituye una ocupación feminizada. La introducción de la perspectiva de género en este tema implicó hacer visibles varios temas y problemas que han sido los que ya hemos estado discutiendo bastante el día de hoy. El argumento de Marx y Engels, según el cual la incorporación de las mujeres en la producción y el desarrollo de la industria liberaría a las mujeres a fomentar relaciones más igualitarias, al eliminar la dependencia económica y crear nuevas condiciones para las relaciones entre hombres y mujeres, implica varios presupuestos que habría por comenzar, por cuestionar. Silvia Federici, en varios textos, como ya se han mencionado a lo largo de las ponencias, analiza algunos de estos argumentos o tesis que influyeron negativamente en el análisis marxista del trabajo doméstico. Todos ellos, podríamos resumir, en la idea que Marx no consideró el trabajo doméstico como un tipo de trabajo históricamente determinado, aunque si atendemos seriamente a los textos de Marx, sí hay por algunos comentarios por ahí, pero Marx nunca profundizó, aunque parece que sí fue consciente del problema. Feministas como María Rosa Dalla Costa, Selma James, Leopoldina Fortunati, Frida Haug, María Mies o Rosita Scholz, entre otras, sostienen que la falta de tematización por parte del marxismo nace tanto de la devaluación como de la naturalización del trabajo doméstico como trabajo femenino, en relación con el trabajo de la fábrica masculino. La consecuencia de esa falta es que su análisis de la explotación y su concepción de una sociedad sin clases ignora una actividad fundamental para la teoría del valor y contribuye a la separación dentro de la clase trabajadora. Así, frente a la invisibilización sistemática del trabajo doméstico, las feministas socialistas de los años 70 cuestionaron no solo la división sexual del trabajo, sino la dicotomía cardinal que distingue entre producción y reproducción, como ya expuso muy bien la doctora. El término reproducción social, concebido por Marx, se utiliza a menudo para referirse a la reproducción del sistema capitalista en su conjunto. Por ello, resulta indispensable distinguir entre el uso que Marx le dio y aquel por el cual las feministas introdujeron en el debate todas aquellas actividades, actitudes, comportamientos, emociones y relaciones directamente vinculadas al mantenimiento de la vida. La crítica feminista de este primer periodo se centró así en el análisis de la distinción entre trabajo asalariado y no asalariado y estaba esencialmente dirigida a mostrar, y cito a Dalla Costa, que el trabajo doméstico no solo producía valores de uso, sino que era esencial para la producción de la plusvalía. Hasta aquí la ley. Se presenta así fundamental un análisis histórico del salario, tal como lo realiza Dalla Costa y Federici. El capital y el patriarcado han dominado a través del salario, y esto ya se abordó
bastante en la mesa de la mañana. A través del salario se organiza también la explotación del trabajador no asalariado, con lo que se muestra el rol fundamental del salario en la historia del capitalismo. La crítica feminista muestra así que el trabajo de las mujeres ha sido conformado para ser funcional a la organización del trabajo capitalista. El debate sobre el trabajo asalariado y doméstico en este periodo, en los 70, incluye dos preguntas cardinales. La posibilidad de integrar o no el trabajo doméstico y de cuidados en la forma del trabajo asalariado y productor de mercancías. Y segundo, la forma en que se produce valor por medio de ese trabajo, es decir, el carácter social del sistema productor de mercancías. Esta crítica implica una revisión y crítica de la forma del trabajo abstracto inherente al capitalismo. Bueno, para no ser repetitivo, voy a saltar algunas cosas, pero una cita que me gustó mucho cuando leí del tal Agosta es: si no se sabe cómo se explota a las mujeres, no se sabe nunca verdaderamente cómo se explota a los hombres. Para este acercamiento, las relaciones de género no pueden pensarse aisladas del sistema de producción capitalista. Además de considerar el aspecto económico de la reproducción, se discute su dimensión cultural y simbólica. En este contexto, el debate se bifurca entre quienes comprenderán las relaciones de género como relaciones de producción y quienes buscan mantener la diferenciación. Para Frigga Haug, esta ampliación de la comprensión de las relaciones de producción como relaciones de género implica ya no tener que agregar la cuestión femenina, como la llamó Marx, sino la reconstrucción de las relaciones de producción al incluir tanto la producción de la vida como la producción de los medios de vida. La pregunta que resulta del conflicto entre trabajo reproductivo y productivo puede resumirse en la siguiente formulación. Si la totalidad del sistema capitalista está atravesada por esa forma de servicios y actividades que no se producen a la manera de otras mercancías, ¿qué puede revelar esta contradicción? Y bueno, lo que parece que revela es que hay una crisis interna y una contradicción interna a esta dinámica. Y ahí es como lo conecto con el debate de los cuidados y con la crisis del cuidado. Primero voy a abordar cómo se ha tratado en Estados Unidos y en Europa, para después ver cómo se ha trabajado aquí en México y en Latinoamérica. Bueno, el cuidado como concepto apareció en el siglo XXI. La distinción sobre trabajo reproductivo o doméstico no implica por sí misma el debate sobre la dimensión de los cuidados. Fue gracias a la profundización en su complejidad que el concepto de cuidados comenzó a usarse al atender a su dimensión relacional, afectiva, comunicativa, de procesos de subjetivación no reducibles a una producción mecánica de la vida, enfatizando lo distintivo de este trabajo y no su coincidencia con otras actividades mercantiles, sino enfocándose también en su dimensión social y cultural. La crisis de los cuidados implica la puesta en evidencia y agudización de las dificultades de amplios sectores de la población para cuidarse, cuidar o ser cuidados. La desestabilización del modelo tradicional de reparto de las responsabilidades sobre los cuidados y una reestructuración del conjunto del sistema socioeconómico son los principales factores de esta crisis. El resultado es una crisis no solo de atención, sino de reproducción social en el sentido más amplio. La crisis de los cuidados es un problema político y económico. Para Nancy Fraser, en Contradictions of Capital and Care, las actuales tensiones no son accidentales, sino que tienen profundas raíces sistémicas en la estructura de nuestro orden social. Fraser ofrece una tesis mucho más radical. La crisis de los cuidados contemporánea se trata de una crisis general sobre la capacidad del sistema para reproducirse a sí mismo. Por ello, toda forma de sociedad capitalista alberga una tendencia a la crisis que consiste en el conflicto entre, por un lado, la reproducción social como condición de posibilidad para la acumulación sostenida del capital y, por otro, la orientación del capitalismo hacia la acumulación ilimitada. Esta contradicción tiende a desestabilizar los mismos procesos de reproducción social en los que se basa. Este análisis es relevante porque destaca su dimensión temporal. La crisis de cuidado no es inherente al capitalismo en abstracto, sino que es diferente y distintiva en cada momento históricamente específico. La crisis de cuidado tendrá características distintivas en cada periodo. De ahí la relevancia de atender a su temporalidad vinculada a su carácter procesual. Con esta tesis, Fraser nos ofrece una versión del capital determinada por el género.
en la que la resolución de la crisis del cuidado solo puede llevarse a cabo a través de la resolución de las injusticias inherentes al sistema en su conjunto, lo que requiere reinventar, por un lado, la distinción entre el trabajo productivo y reproductivo, así como el orden de género que opera al interior de esta distinción. Al investigar los cuidados y su actual crisis, se analizan no solo procesos, sino también prácticas sociales y culturales. La importancia de recuperar los cuidados consiste en el cuestionamiento de la reclusión de esas actividades a la esfera privada doméstica y la consecuente falta de atención y legislación por parte del Estado, es decir, la carencia de políticas públicas. Asimismo, se trata de cuestionar el modelo de cuidados que descansa sobre un conjunto de desigualdades como son el género, la clase social, la raza, la etnia, el lugar de origen y el estatus migratorio. Además, se busca entender cómo la gestión cotidiana del trabajo del hogar y de cuidados posibilita proyectos o aspiraciones que se manifiestan en diferentes formas de organizar los cuidados en diferentes contextos geográficos, temporales o por grupos sociales. Se trata de atender a la dimensión cualitativa del cuidado, es decir, la proyección de expectativas y su formulación en novedosas estrategias para responder a las múltiples crisis. Frente a estos debates, en México, la discusión sobre el trabajo reproductivo y de cuidados se ha desarrollado principalmente a través de estudios de caso realizados por trabajadoras sociales, abogadas, antropólogas y sociólogas que han centrado sus estudios en temas como la falta de reconocimiento del valor social y económico del trabajo del hogar, el estudio de las condiciones laborales de esta forma de trabajo, la desigualdad de género a la base de la división sexual del trabajo en el hogar, la constitución de la identidad de las mujeres en el espacio doméstico, la falta de legislación en materia de derechos laborales, así como la lucha contra la violencia y abuso por parte de sus empleadores, de la teoría marxista sobre la reproducción social. A diferencia de las discusiones conceptuales en Europa y Estados Unidos, en México y Latinoamérica, el debate se ha concentrado en investigaciones empíricas a finales de los años 70 y 90 y en los últimos años ligado al intenso trabajo de organizaciones civiles no gubernamentales. Como expone Mary Goldsmith en Un puente malentendido, feminismo, trabajo doméstico y servicio doméstico en Latinoamérica, es notable observar que las feministas mexicanas no hicieron suyo este debate durante la década de los 70. Las razones son varias, entre las que destacan que la mayoría de ellas era proveniente de sectores urbanos y contaba con servicios domésticos. Además, por entonces se dio prioridad a temas como la participación política de las mujeres y los derechos reproductivos, con lo que el trabajo doméstico quedó marginado. La incomodidad que este tema ha producido entre las intelectuales y la limitada importancia que se le ha dado al trabajo del hogar en el feminismo latinoamericano se vio cuestionada por mujeres de los sectores populares, a veces con el apoyo de feministas, quienes se organizaron y movilizaron en torno a demandas al Estado por la socialización de estas actividades o el otorgamiento de facilidades para su realización. La formalización y organización de estas mujeres ha posibilitado la creación de sus propios gremios en sindicatos y asociaciones civiles. En México, estas organizaciones también realizan tareas de capacitación y apoyo, lo que las ha llevado a una reflexión más crítica en torno a sus actividades laborales y a la concepción del trabajo doméstico. Entonces, esta idea de que el trabajo siempre es enajenante en estos términos, creo que las entidades del hogar que están organizadas en México son un buen ejemplo de que yo cuestionaría qué tan enajenante es esa forma de trabajo cuando ellas ya se lo están cuestionando y se están organizando para tratar de cambiar sus condiciones. En este contexto, las reivindicaciones por los derechos de las que históricamente han sido excluidas se han transformado en un movimiento por el reconocimiento social en un sentido más amplio, que comienza a atender las desigualdades y las injusticias en términos de reconocimiento y de distribución de la riqueza, lo que ha llevado a la investigación académica a preguntarse por el papel que el trabajo desempeña en la producción de desigualdades. Ante el escenario latinoamericano nos preguntamos si se debe seguir pensando este conjunto de problemas y retos prácticos en el marco de la tradición postmarxista feminista, específicamente en el marco de la teoría de reproducción social, o deberíamos pensar más ampliamente, más allá de esa tradición. Como resultado de los debates sobre el trabajo productivo y reproductivo en Europa y Estados Unidos, las feministas marxistas contemporáneamente buscan sustituir el dualismo de los análisis ortodoxos marxistas que distinguen entre trabajo productivo y reproductivo en lo que podemos denominar una teoría unitaria. Y esto fue ya de lo que habló
Cinzia en su conferencia, en la primera parte. En otras palabras, en lugar de conceptualizar la reproducción social como un componente más o a la base de la producción de mercancías y la reproducción de la fuerza de trabajo, estos análisis desarrollan un enfoque que incluye tanto la producción como la reproducción dentro de un marco unitario y proceso integrado. La propuesta de una teoría unitaria se enfrenta a serios cuestionamientos frente al fructífero trabajo empírico realizado por estudios interseccionales y de análisis surgidos en atención a la inadecuada tematización por parte del marxismo frente a otros sistemas de opresión como la raza o el género, o procesos globales como la migración, y que son importantes y centrales a la lógica del capitalismo. Hasta cierto punto, las dos posturas teóricas se han presentado como antagónicas. Sin embargo, las propuestas de feministas como Nancy Fraser, Daphne Jaegui, Cinzia Arruzza o Titi Bhattacharya sostienen que es posible adoptar la teoría de la reproducción social sin descartar las fortalezas del pensamiento de la interseccionalidad, especialmente su capacidad para desarrollar categorías de diferencias sociales. En la actual sociedad orientada al trabajo, como la denomina Jaegui, se trata de señalar las diferentes patologías que el concepto de trabajo genera en términos económicos y sociales. Por ello será necesario cuestionar las diferentes formas de opresión estructuradas relacionalmente y moldeadas por la forma de producción capitalista, es decir, como parte de un proceso económico más complejo. Lo que implica renovar la teoría de la reproducción social, la sombra del proyecto político y económico neoliberal, o como sostiene Wendy Brown en Doing Demos. Se trata de reflexionar sobre los efectos del neoliberalismo pensado como un modo distintivo de racionalidad, de producción de subjetividades, de conducción de la conducta y un esquema de evaluación. Y aquí decía sobre pensar en el trabajo en términos de políticos. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial sobre la resinencia del marco conceptual marxista, proponemos, o por lo menos, sí, eso yo propongo, continuar usando los conceptos y problemas formulados por el marxismo para afinar y perfeccionar y en algunos casos abandonar herramientas conceptuales que respondan a nuevas realidades sociales emergentes. ¿Significa acaso que el marxismo sea la única teoría capaz de responder a estos problemas? De ninguna manera sostengo algo semejante. Sin embargo, creo que solo una teoría lo suficientemente radical como para no aceptar las principales tesis del proyecto neoliberal, por ejemplo, la aceptación de la desigualdad económica como necesaria para el bien del conjunto, solo no aceptando este tipo de tesis. Una teoría lo suficientemente radical es capaz de construir nuevas herramientas conceptuales y nuevas estrategias tácticas para reducir el orden económico, sus prácticas y reformas legales e institucionales, así como la reducción del terreno político producidas por el neoliberalismo. Así, una teoría capaz de cuestionar el sistema de producción capitalista en su versión neoliberal implica el cuestionamiento del trabajo y su función en la producción de desigualdades económicas en términos de distribución y sociales en términos de reconocimiento. Las luchas que se limitan a solo a la distribución más equitativa, por ejemplo, en el caso de las teorías de la justicia distributiva, que solo buscan enmendar las injusticias producidas por un sistema determinado por el mercado, este tipo de teorías no logran atacar el sistema por el que se establecen los procesos de evaluación, jerarquías, exclusión, explotación y crisis que la forma de producción capitalista genera. Una comprensión profunda del trabajo de las mujeres no se trata simplemente de un intento por explorar la relación entre las relaciones sociales establecidas y a través del mercado y las relaciones sociales fuera del mercado. Representa un esfuerzo por desarrollar la teoría del valor del trabajo de Marx en una dirección específica. Se trata de comprender cómo se coproducen las categorías de opresión, género, raza y sexualidad en simultaneidad con la producción de plusvalía. Se trata de pensar el trabajo no solo como existente para la valorización del capital anclado en dinámicas profundamente sociales, sino que ocupa un lugar estratégico desde donde se están movilizando aspiraciones colectivas que articulan nuevas y diferentes voces, visibilizan nuevos sujetos y agencias que hacen posibles nuevas aspiraciones y proyectos solidarios transnacionales. Muchas gracias. Gracias, Ana. Ahora toca el turno a Andrea Santiago. Andrea nos va a hablar
combatiendo la desigualdad, el caso del trabajo del hogar en México, que tiene esta temática que Ana les comentaba. Y les digo, Andrea es licenciada y maestra en filosofía por la UNAM. Actualmente es doctorante en ciencias antropológicas en la UAM Iztapalapa, cofundadora de la organización Movimiento Nosotros, dedicada al combate a la desigualdad y corrupción a través de la defensa y exigencia de derechos. Gracias a todos ustedes por estar acá. Intentaré ser breve. Bueno, ya también creo que me la ponen difícil porque sí hay como muchos conceptos que se repiten. Pero bueno, yo sobre todo voy a hablarles del caso de las trabajadoras del hogar remuneradas en México. Entonces, pues bueno, y yo creo que es un tema que además ahorita está ahora sí que en la agenda pública, está en todos los debates, en los medios. Roma nos hizo el gran favor de venir a visibilizar el tema. Entonces, bueno, empiezo. Desde hace más de 20 años, pues las trabajadoras del hogar remuneradas en México se han venido organizando para defender sus derechos, para visibilizar su valor en la vida social y para colocarlo en un lugar distinto al que normalmente se le asigna en el imaginario. Su lucha tiene distintas dimensiones, frentes y también distintas dificultades. Y bueno, las formas que ha tenido su lucha en los últimos años definitivamente han sido innovadoras, si bien han enfrentado múltiples obstáculos. Pero en tanto que su trabajo y las condiciones en las que este trabajo es realizado, lejos de ser hoy la excepción, ejemplifican muy bien las nuevas características de muchos empleos precarios en el neoliberalismo, tenemos que aprender mucho de sus estrategias y también de las dificultades que están encontrando en el camino. Su lucha es una lucha contra la desigualdad en múltiples dimensiones, sociales, económicas y políticas, donde el género y la clase siempre están entremezclados. Entonces, en este texto, en esta ponencia, lo primero que quiero hablar es del trabajo doméstico remunerado, panorama general, quiénes son quienes realizan este tipo de trabajo. Posteriormente, me gustaría hablar un poco de su lucha en su versión organizada, porque evidentemente son pocas las trabajadoras del hogar que están organizadas y hay muchas luchas cotidianas y silenciosas que revierten también los órdenes y que son, ahora sí que luchas críticas, pero en eso no me voy a detener ahorita, sino que nada más voy a hablar sobre las luchas en la forma organizada y los principales retos a los que las trabajadoras se están enfrentando. Y finalmente me gustaría retomar un principio orientador, así yo lo denomino, que puede servirnos como guía para presentes y futuras luchas. Entonces, voy a la primera parte. Las formas como se organizan y distribuyen las labores domésticas y de cuidado necesarias para el sostenimiento de la vida, como sabemos, varían históricamente y de cultura en cultura, al igual que varían los significados asociados a este tipo de labores. Uno de los grandes aportes del feminismo marxista ha sido el visibilizar cómo el proceso de acumulación en el capitalismo funciona a través de la división del género, aprovechando el trabajo reproductivo que realizan sobre todo mujeres a un muy bajo costo. Finalmente, son estas actividades las que le permiten al trabajador regenerarse y volver al trabajo. A nivel global, podemos ver fenómenos asociados a la reorganización y división del trabajo reproductivo, frente a lo que algunas académicas han denominado como una crisis de cuidado, producto, entre otras cosas, de la retirada de servicios públicos del Estado, como por ejemplo las guarderías, de la prolongación de las jornadas laborales, de la caída de lo que se denominaba el salario familiar, de la creciente incorporación de las mujeres al mercado del trabajo, que todavía hoy en día tenemos un modelo laboral masculino que no contempla pues, el tiempo que se requiere para los cuidados del hogar y las personas. Lo que sucede frente a este escenario es que vemos a mujeres en distintas partes del mundo pues viajando, a mujeres migrantes que van a países del primer mundo a hacerse cargo de los hijos de familias que no son las suyas. Vemos, por ejemplo, el caso de las au pairs en países europeos, que son jóvenes que viajan por temporadas a países vecinos a realizar labores de cuidado a cambio de aprender un idioma y sumergirse en la cultura de otro país. Vemos en nuestro país a mujeres en zonas
hijos y dándole una retribución simbólica pues a sus familiares para que los cuiden mientras ellas salen a trabajar a las ciudades. Y bueno, lo que podemos ver es un fenómeno que definitivamente es global, porque el tema del trabajo reproductivo es un asunto global, pero lo cierto es que hay evidentemente costos que se distribuyen de forma desigual entre países, entre clases sociales, entre hombres y mujeres. Entonces, mientras hoy en día para algunas mujeres estos reacomodos les permiten ser más competitivas en su vida profesional y al mismo tiempo resolver las tareas de cuidado de su hogar contratando a una mujer por lo general de escasos recursos, para otra mujer, ¿no? Puede representar el abandono temporal de sus hijos, la falta de tiempo libre para dedicarse a otras actividades, la fatiga crónica, porque regresan además a sus hogares a trabajar y continúan cumpliendo con su rol tradicional de mujer, entonces también se tienen que responsabilizar por las actividades que realizan en sus casas. Y bueno, ante todo, estas mujeres no ven un cambio significativo en sus condiciones laborales. Entonces, lo que hoy en día sí podemos decir y podemos presenciar es que la experiencia de las trabajadoras del hogar remuneradas manifiestan los efectos negativos de un sistema social y económico que se reproduce a costa de la vida de los trabajadores, que se apoya en divisiones de género, pero que también se apoya en estructuras de clase que vienen desde la época colonial y donde quienes más padecen pues son las mujeres de escasos recursos, de zonas rurales o de origen indígena, que además pues padecen muchísimos estigmas. Se trata, por tanto, de lo que algunas académicas han denominado como reproducción estratificada, donde las labores de cuidado se siguen viendo de arriba abajo en una escala social y no de manera horizontal. Entonces, bajo este esquema, todavía la domesticidad, pese a que se están reorganizando como todas estas actividades reproductivas, sigue siendo asociada al ámbito femenino. Es decir, aún delegando el trabajo doméstico a otra persona, las mujeres normalmente son quienes asumen los roles como empleadoras y por ende son ellas las encargadas de supervisar, controlar y administrar las actividades de la trabajadora del hogar, que también en su gran mayoría son mujeres. Entonces, el trabajo doméstico en su versión remunerada lo que nos demuestra es que permanecen estos roles tradicionales de género, a la vez que lo que tenemos es una reproducción de desigualdades de clase. La mercantilización de este tipo de labores, es decir, el que se contrate a alguien para que realice estas actividades, no ha contribuido tampoco a que el Estado intervenga en el diseño de políticas públicas de cuidado que distribuyan de forma horizontal estas actividades necesarias para el sostenimiento de la vida. Por el contrario, se siguen manteniendo como un asunto privado y como una responsabilidad exclusiva de las familias que pues recurren al mercado para solventar sus necesidades de reproducción. Pero al mismo tiempo las diferencias sociales continúan siendo aprendidas y reproducidas. Entonces, mientras unas personas son socializadas para aprender a ser patrones o patronas o incluso usuarios en la economía aquí, otros son socializados para interpretar un rol de subordinación. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Tenemos a 2.4 millones de trabajadoras del hogar en México, 91% de ellas son mujeres. En México, una de cada 10 mujeres mujeres que trabajan son trabajadoras del hogar. El 97% no tienen prestaciones sociales, 63% no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas y su trabajo sigue siendo diferenciado en las leyes federales como un trabajo que tiene características especiales. Y basado en ese carácter distintivo, pues se permite hoy en día que laboren más de 8 horas, que se las excluya de prestaciones que tienen otros trabajos asalariados y que se les permita descontarles hasta el 50% de su salario por recibir alimentos o por tener una habitación en el lugar en el que residen. Entonces, las leyes que tenemos y el aparato, como está funcionando el aparato estatal, evidencian que hay una devaluación del trabajo doméstico que no es considerado como un trabajo real y que en muchos casos se sigue concibiendo como una ayuda. También podemos ver que la dificultad de muchos empleadores
de establecer una relación contractual con obligaciones y con derechos, lo que esto revela es que hay una reticencia a asumir que el trabajo realizado en casa es un trabajo y una ayuda, pese a que existe un salario. En todo caso, subsidio también para el Estado, que bajo este esquema no invierte en la creación de los servicios necesarios para satisfacer las actividades reproductivas. Ahora bien, en el caso de las trabajadoras del hogar, no solo es el hecho de realizar actividades que tradicionalmente son representadas como de poco valor, sino de representaciones negativas. Entonces, como sabemos, los procesos de clasificación o de significación que tienen lugar en la cultura sirven para categorizar objetos, prácticas, personas, espacios. Entonces, estos procesos de clasificación, que todo el mundo pone en marcha siempre, ubican a las trabajadoras del hogar normalmente en un lugar de atraso, de ignorancia, de dependencia, más cercanas a la naturaleza que a la cultura, y tienen un papel muy importante en la producción de la desigualdad, en tanto que la representación que tenemos de las personas, es decir, la identidad social que les es asignada, se objetiva en la realidad y se manifiesta, por ejemplo, en las pautas de interacción, en los espacios que uno puede habitar, en los alimentos que uno puede comer, pero también las oportunidades a las que uno tiene acceso. O sea, ¿qué significa básicamente esto? Que la manera como percibimos al otro, la representación que tenemos del otro, tiene impactos muy concretos en cómo se le trata en la vida social. En el caso de los trabajadores del hogar, es impresionante. Bueno, frente a estas condiciones laborales y los distintos tipos de desigualdad que atraviesan, yo quisiera contarles un poco de lo que las trabajadoras del hogar han hecho al respecto y cómo pueden orientarse. Primero, el trabajo doméstico remunerado y todas las desigualdades que entraña, como sabemos, pues es un fenómeno global, pero que afecta de manera diferenciada a las trabajadoras del hogar en el mundo. Incluso en México, y esto sí es importante precisarlo, no es lo mismo la experiencia de quien migra a la ciudad por primera vez, es menor de edad y reside en el lugar donde trabaja, que de aquella trabajadora que está de entrada por salida, ha trabajado con varios empleadores, tiene una red de apoyo a la mano porque es originaria de la Ciudad de México. Entonces surgen una serie de preguntas que quizás tenemos que debatirnos acá. Pero es, por ejemplo, cómo, dado la heterogeneidad de perfiles de trabajadores del hogar, de formas muy diferenciadas de experimentar la explotación y la desigualdad, pueden ellas articularse para demandar un pago justo, un reconocimiento de su labor, una incorporación de sus demandas en la vida pública. ¿Cómo pueden hacer eso cuando se trata además de un trabajo que es estigmatizado, lo cual produce en muchas trabajadoras del hogar un rechazo a asumirse como trabajadoras del hogar, que protege muchas veces del estigma, diciendo que es un trabajo temporal, que no las define? ¿Cómo podemos también encarar las diferencias al interior de un grupo heterogéneo sin reproducir desigualdades entre, por ejemplo, quienes vienen del campo y quienes son de la ciudad? ¿Y cómo podemos ir más allá de una lucha que busca la justicia para un grupo específico de trabajadoras, para poder tejer alianzas con otros grupos que viven formas similares de explotación y desigualdad? Yo también, una de las preguntas que planteo es, pues, ¿cómo construimos un frente común cuando la tendencia es hacia la fragmentación de causas y cuando aquello contra lo cual se lucha, o sea, el enemigo a veces no tiene un rostro claro, ni es uno ni es mujer? Entonces, todas estas interrogantes, lejos de tener ahorita una respuesta, sí surgen como guías para plantear estrategias de acción y sobre todo para tener claros los retos que tenemos enfrente. En México, las trabajadoras del hogar organizadas sí son muy pocas hasta el momento. La dificultad para organizarse en gran medida ha tenido que ver con la dispersión de sus lugares de trabajo, con el desconocimiento de sus derechos y sobre todo con la falta de tiempo. Aún así, en los últimos 20 años han avanzado en la organización y articulación de alianzas para reivindicar sus derechos, para que haya un reconocimiento de su trabajo y se las trate de forma respetuosa, para poder también participar en la vida pública y en la visibilidad de sus demandas. Debido a que el tipo de desigualdades que atraviesan son diversas, sus luchas también engloban distintas dimensiones que analíticamente podemos diferenciar, pero en la práctica estas dimensiones están entremezcladas. En primer lugar, son luchas para acabar con la desigualdad vital, porque su esperanza de vida está comprometida porque tienen oportunidades desiguales para permanecer saludables por las prolongadas jornadas laborales o por la falta de acceso a servicios de salud.
Son luchas también contra la desigualdad existencial, porque no tienen las mismas libertades, reconocimiento ni respeto que otras personas, y los motes despectivos para referirse a ellas son un ejemplo de ello. Y finalmente sus luchas combaten la desigualdad de recursos para actuar, ya sea porque sus salarios son muy bajos, sus niveles de escolaridad también están por debajo de la media, y su capital cultural y social los limita para participar en la vida pública. Entonces, para enfrentar estos diferentes tipos de desigualdades, lo que han hecho es abrir espacios transnacionales donde tejen alianzas y estrategias con otras trabajadoras del hogar del mundo, donde han logrado visibilizar sus condiciones laborales, articular sus demandas, y han también empujado mucho para ser reconocidas como interlocutoras políticas en espacios nacionales e internacionales. Entonces, ¿qué han hecho? Han armado campañas, capacitaciones, talleres, participan en distintos tipos de foros, formaron, por ejemplo, parte de la elaboración de una norma internacional que protegiera sus derechos y que ahorita ya dio como resultado el convenio 189 de la OIT, que ha sido un convenio cuya ratificación ha significado un impacto muy impresionante en la vida de trabajadoras del hogar a nivel mundial. Y en México, por ejemplo, se han apropiado estratégicamente de símbolos como los guantes, que normalmente pues, tienen una quizá connotación negativa, y los han resignificado y ahora son como los guantes para enarbolar su lucha, y normalmente guantes para así como al frente y con el puño. Han también formado a trabajadoras, o sea, las propias trabajadoras forman a otras trabajadoras en el conocimiento de sus derechos, han resignificado también su experiencia, o sea, tienen también todo un proceso de formación política crítica. Han generado alianzas con organizaciones de sociedad civil, con actores políticos, presentes en medios de comunicación, en reuniones privadas con tomadores de decisión. Y bueno, lo que sí podemos ver es una mayor presencia de la lucha de las trabajadoras del hogar en México, y esto es un impacto, ¿no? Lo cual no significa que todavía haya muchísimas trabajadoras del hogar organizadas, pero lo que sí nos demuestra es que hay vías, ¿no? Hay alternativas. Un buen ejemplo que quisiera nada más como recordar es justamente de la película Roma, ¿no? O sea, cómo las trabajadoras se pudieron apropiar estratégicamente de la película, o sea, les sirvió como plataforma también para visibilizar sus demandas, para hablar de sus derechos, la proyectaron en diferentes espacios, muchos con actores estratégicos. Pero Roma también lo que hizo fue visibilizar, por una parte, las disputas que en los hospitales siguen dando en torno al lugar que deben ocupar las personas y que tienen efectos en el valor que se les da. Entonces, yo no sé si ustedes vieron todos los comentarios polémicos que surgieron en redes sociales a partir de la aparición de Yalitza. Y bueno, ¿qué es ahí lo que pasa? ¿No? Que mucha gente está reticente a que las trabajadoras del hogar ocupen ciertos lugares que normalmente no están acostumbradas a ocupar, ¿no? O sea, como las revistas de moda, los festivales de cine, los mediáticos. Entonces, lo que pasó es que muchos se sintieron molestos porque finalmente lo que se estaban transgrediendo eran las expectativas normativas sobre el lugar que deben ocupar las trabajadoras del hogar. Y esto, sin duda, lo que develó, pues, hoy en día son las tensiones entre fuerzas sociales que están impulsando cambios en la representación que se tiene de ciertos grupos sociales y quienes insisten en hacer prevalecer las representaciones hegemónicas, que son las que justifican que haya desigualdades de todo tipo. Entonces, se trata de disputas que se dan en torno al valor de las personas, en torno a las jerarquías y las diferencias, en las que compiten fuerzas a favor y en contra de la equidad. Bueno, mientras avanza la lucha de las trabajadoras del hogar organizadas con todas estas estrategias nacionales e internacionales, también están avanzando con la economía geek una multiplicidad de plataformas digitales bajo demanda que emplean estratégicamente narrativas igualitarias que incluso cooptan un vocabulario feminista, pero que dejan al trabajador sin la capacidad de hablar de derechos y que reproducen estructuras de desigualdad
muchísimo más difíciles de detectar. Entonces, en estas, por ejemplo, nuevas plataformas digitales, no es que las plataformas digitales per se sean malas, ¿no? Es que hay o sea, la tecnología puede emplearse de forma satisfactoria, ¿no? Pero lo que podemos ver con el funcionamiento de algunas plataformas digitales es que hay una exaltación, por ejemplo, de la libertad individual, de la flexibilidad para elegir los tiempos y las zonas de trabajo, la idea de ser empresario de sí mismo, esta supuesta horizontalidad en la relación laboral a través de nombres como, por ejemplo, ya no son las trabajadoras del hogar, son aliadas, ¿no? Entonces borra por completo la distinción de clase. Y bueno, muchos trabajadores del hogar llegan a estas plataformas y reportan cambios también positivos, ¿no? Dicen, pues estamos recibiendo un mayor respeto, nos están viendo como profesionales de limpieza, ya no como la chacha, la criada, etc. Tengo la flexibilidad de recoger a mis hijos de la escuela, pero también reportan los efectos negativos de la rotación constante, de la intensificación del trabajo en pocas horas, de la falta de prestaciones y la imposibilidad de realizar reclamos porque no hay claridad sobre quién es el empleador cuando se les repite constantemente que trabajan para sí mismos. Entonces, si bien este tipo de plataformas y nuevas tendencias en el mercado laboral han servido para sustituir categorías que las devalúan, no consiguen sacarlas de la pobreza ni acabar con otras dimensiones de la desigualdad. Y estas modalidades de empleo en el mercado que son típicas de un capitalismo flexible, donde el trabajador se convierte en un prestador de servicios, donde ya no hay empleadores sino usuarios intermediarios, y donde hay una zona gris de regulación estatal, pues representa un nuevo y potente desafío para cualquier tipo de lucha que busque acabar con la explotación. Y ya no me dio tiempo de pasar a las conclusiones, pero sí.